Pero hay que tener presente que la ópera es un invento del Renacimiento tardío, prácticamente en los albores del Barroco, que resulta cronológicamente mucho más próximo en sus orígenes al hecho mismo de la conquista. Vamos a hablar entonces en los siguientes minutos, como parte inicial de este recuento a vuela pluma, de la presencia que Moctezuma, la conquista han tenido en la historia de la ópera, primero del espíritu aventurero que caracteriza la mentalidad del Renacimiento y que altera por completo la visión del mundo europeo. Ustedes imagínense la enorme perturbación que causó a las conciencias de los pueblos europeos el enterarse prácticamente de la noche a la mañana que todo aquello que había sido parte de una creencia, diríamos incluso milenaria, era falso. El mundo no tenía Jerusalén como centro, el cristianismo no era la única religión que tuviera un afán de predominio. Por supuesto había tensiones con otras religiones, pero se consideraba que quienes no eran cristianos era responsabilidad de esos pueblos que no aceptaban el evangelio o no aceptaban la conversión al cristianismo y que se empecinaban en creencias equivocadas. Pero ¿qué ocurre cuando aparece todo un continente que tiene otras creencias, donde nunca hubo misioneros evangelizadores? ¿Quién tiene la responsabilidad de no ser cristiano? ¿Qué pasa con las descripciones bíblicas de los pueblos? ¿Dónde estaban los pueblos que hoy llamamos prehispánicos, o las grandes culturas mesoamericanas o mayas o incaicas, etcétera, en la Biblia? ¿Qué había sido del diluvio universal? Todo aquello que formaba parte de un sistema de creencias fue brutalmente trastocado en el siglo XVI, y justamente también es ese siglo, el siglo XVI, cuando ocurre un gran cambio cultural, que es el surgimiento del protestantismo. ¿Por qué? La autoridad de la Iglesia, la autoridad de la Iglesia romana, la autoridad del Papa es cuestionada, y los protestantes buscan preponderantemente dar al individuo la responsabilidad de la lectura e interpretación de los textos bíblicos. Consecuentemente, toda una consecuencia ética surge de esa nueva actitud que entra en pugna con la mentalidad, digamos, católica. Es en ese contexto cuando, con un espíritu aventurero sin precedentes en la historia de la humanidad, los hombres de Portugal y de España se lanzan a unos viajes de aventuras que hoy al menos deberían causarnos admiración por la valentía y el arrojo, porque explorar tierras nuevas es todo un reto. No saber a qué enfrentarse, no conocer la geografía, no contar con mapas, no contar con intérpretes, no contar con la menor idea de aquello que se van a encontrar, resulta por lo menos una audacia singularísima. Ahora bien, añadan ustedes a esto el hecho de que navegaron. Entonces, lanzarse al mar sin saber qué va a haber más allá del horizonte resulta francamente notable. Hay un bellísimo monumento en Belém, al norte de Lisboa, que mirando al Atlántico es una escultura de reciente factura que parece una proa del barco, y están las efigies de los grandes marineros, los grandes descubridores, y hay una leyenda muy bella que viene, un texto que viene del Tratado en Defensa de la Libertad de Navegar, es el Tratado en Defensa del Arte de Marear, de Pedro Nunes, que dice:
más o menos lo diré de memoria, ahora lo traduciré. Dice: os portugueses ousaran cometer a grande mar océano, entraban per eles sem ningún receio e descubriran novos povos e novas terras, e o que máis es, novo céu e novas estrelas. Dice: los portugueses se atrevieron a acometer la gran mar océano, entraron por ella, por el mar océano, sin ningún recelo, y descubrieron nuevos pueblos y nuevas tierras, y lo que es más, nuevos cielos y nuevas estrellas. Con ese espíritu se hace la conquista. Se hace primero, evidentemente, el descubrimiento y después la conquista. Pero ¿qué ocurre? Cuando Cortés llega a lo que hoy es México, a las costas, primero de lo que hoy es Veracruz, después el periplo que sigue hasta llegar a la capital del Imperio Mexica, haya una situación absolutamente contradictoria y desconcertante. Los grandes narradores de la conquista hablan de la belleza y de la magnificencia de una ciudad capital imperial que resulta superior incluso a las grandes ciudades europeas, Constantinopla o Venecia o Granada o Sevilla, que a la sazón eran las ciudades más bellas del mundo. Y sin embargo, convive con esa belleza y con los grandes logros urbanísticos un culto sangriento, con sacrificios humanos, que en la historia occidental habían estado prohibidos en la cultura grecolatina desde el mito de Ifigenia, y en la cultura judeocristiana desde la prohibición del sacrificio humano que hace Dios a Abraham tras haberlo probado cuando le ha ordenado que sacrifique a Isaac, y Abraham está dispuesto a hacerlo y Dios detiene el sacrificio. Entonces estamos hablando de algo que en el mundo occidental, en Europa, en Medio Oriente, era un tabú, el sacrificio humano, desde miles de años atrás, mientras que en América existía todavía el sacrificio ritual e incluso el canibalismo ritual. ¿Cómo compaginar eso que parece un acto de total barbarie con todos los grandísimos logros intelectuales, culturales, estéticos, sociales que hay? Esa contradicción resulta inquietante y perturbadora, y al mismo tiempo resulta fascinante. El siglo XVI, pues, es el siglo en que, con todos esos grandes cambios culturales, Europa se entera de que hay otra mitad del mundo, y esa otra mitad del mundo, recién descubierta para unos y otros, nos permite hablar por primera ocasión de historia universal. La historia hasta entonces es parcial, por más que haya tenido pretensiones de universalidad. Solo con la conquista, en realidad con el descubrimiento mutuo de América, Europa, Oriente, Occidente, conociéndose, podemos empezar a hablar de una historia universal. Y es en ese mismo siglo, en el siglo XVI, cuando unas décadas después de la conquista americana, tiene lugar otro acontecimiento cultural de gran importancia para la historia del arte. En Florencia se reunía, vamos a hablar ahora del otro capítulo, lo que hace surgir la ópera. En Florencia se reunían intelectuales, literatos, músicos, constructores de teatros, en la casa de un conde, el conde Bardi, y se autodenominaban la Camerata Fiorentina. Era en realidad un grupo de amigos intelectuales, creadores, bastante ociosos, que querían idealmente renovar el teatro griego, porque sabían que el teatro griego se entonaba, no nada más se decía, sino que durante la representación del teatro griego, y eso lo podían saber pues por representaciones en frisos, por imágenes en vasos, etc., junto con las máscaras de tragedia, había instrumentos musicales y se veían imágenes ancestrales de momentos en que las procesiones corales iban cantando, bailando y sonando instrumentos. Entonces, con la idea de recuperar aquello que era
la inclusión del ingrediente musical en la representación dramática, estos buenos personajes, como les digo, la Camerata Fiorentina, dice, bueno, ¿y qué tal si lo intentamos nosotros? Retomar los temas clásicos, los temas de la cultura grecolatina, eso es el Renacimiento de una manera muy sintética, y los reinterpretamos y le damos acompañamiento musical. Para entonces la música además había tenido un desarrollo técnico creciente, y entonces, tratando de renovar el teatro griego, en realidad inventan otra cosa, que a falta de mejor nombre acabó llamándose ópera. ¿Por qué ópera? Bueno, porque ópera en italiano significa obra, y entonces la ambición de reunir el drama, que es concreto porque la palabra expresa algo muy preciso, y la música, que es extraordinariamente ambigua porque puede significar, sin otro referente, prácticamente cualquier cosa, potencian el efecto dramático justamente al permitir que la voz no solamente sea la que dice, sino que canta. El efecto del canto y el efecto del acompañamiento instrumental le da al drama una mayor potencia. Y así, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, surge la ópera. Y la ópera es una de las grandes conquistas culturales de la historia de la humanidad. Brevemente, para que tengan ustedes una idea, la primer gran ópera se llama Orfeo, de Claudio Monteverdi. Fue estrenada en la corte ducal de Mantua en 1607. El duque de Mantua, de la dinastía Gonzaga, invita a una serie de amigos a la representación que Claudio Monteverdi ha preparado, y al cabo de unas cuantas décadas, 3 décadas, en Venecia se abre el primer teatro de ópera en que el público paga, porque evidentemente cuando era por invitación para ir a un palacio, pues ni modo que el duque mandara la factura o les pasara la cuenta a sus invitados, no era así. No invitamos a nadie a comer a la casa y luego le pasamos la cuenta de cuánto nos gastamos en el mercado o cuánto fue del servicio. Digamos, el duque hospitalariamente invitaba a su palacio, no había teatros de ópera, pero unas décadas después, en Venecia, hay varios teatros de ópera que están funcionando de manera simultánea, y empieza esa formidable conquista que hace que cada una de las distintas naciones europeas vaya desarrollando su manera peculiar de hacer ópera. La primera ópera americana, compuesta en el continente americano, data de 1701, y se llama La Púrpura de la Rosa. Fue estrenada en Lima y después presentada en México. El libreto es de Pedro Calderón de la Barca. El compositor fue Tomás Torrejón.